Fue un joven corso que ascendió de la nada hasta coronarse emperador de Francia. Convirtió Europa en su tablero de ajedrez, derrotó a monarcas y cambió el mapa del continente. Pero su ambición desmedida lo llevó a perderlo todo muriendo solo y olvidado en una isla lejana. Esta es la historia de Napoleón Bonaparte, el hombre que se creyó invencible y terminó derrotado por su propio destino. En el verano de 1769, en la isla montañosa de Córcega, nació un niño destinado a cambiar el destino de Europa. Su nombre era Napoleone di Buonaparte, y aunque nadie podía imaginarlo entonces, aquel recién nacido sería conocido siglos después como el hombre que desafió a reyes, imperios y tradiciones. Pero en su origen no había gloria, sino la marcada tensión de una tierra dividida y de una familia que se debatía entre el orgullo local y la necesidad de sobrevivir bajo un nuevo amo Francia. Córcega había sido hasta poco antes del nacimiento de Napoleón una isla con aspiraciones de independencia. Había luchado contra la dominación genovesa y tras una breve república fue cedida a Francia. Para los corsos, los franceses eran invasores arrogantes. Para los franceses, los corsos eran provincianos rebeldes, apenas civilizados. Napoleón creció en medio de ese resentimiento colectivo, absorbiendo desde niño el sentimiento de pertenecer a una tierra conquistada. Su familia, los Bonaparte, era de nobleza menor, lo que en la práctica significaba poco más que un apellido respetable sin riqueza. Su padre, Carlo Bonaparte, era un abogado ambicioso que trataba de medrar en la administración francesa, mientras su madre, Leticia Ramolino, era una mujer de carácter férreo, endurecida por la vida en una isla dura y violenta. De ella, Napoleón heredaría la disciplina, la austeridad y el orgullo indomable que lo acompañarían siempre. La infancia de Napoleón estuvo marcada por la contradicción. Por un lado, su familia le transmitió el orgullo corso con historias de resistencia y héroes locales que luchaban contra la dominación extranjera. Por otro, su padre lo encaminó hacia la educación francesa, convencido de que el futuro de sus hijos dependía de integrarse en el nuevo orden. Así el pequeño Napoleón creció sintiéndose extranjero en su propia tierra, demasiado corso para los franceses, demasiado afrancesado para los corsos. Desde niño mostró un carácter intenso, introvertido y a veces violento. No era el niño alegre que corría por las calles de Ajaccio, sino un joven taciturno que prefería los libros de historia y las largas caminatas solitarias por las montañas. Leía con pasión las vidas de Alejandro Magno, Julio César y Aníbal, soñando con conquistas y glorias lejanas. En su mente de niño ya se forjaba la ambición de dejar de ser un simple súbdito y convertirse en un protagonista de la historia. Los que lo conocieron de pequeño lo describían como obstinado, orgulloso y con una voluntad de hierro. No aceptaba humillaciones y guardaba rencores con una intensidad casi peligrosa. La familia vivía con limitaciones económicas y Napoleón aprendió pronto a valorar cada recurso, a vivir con austeridad. La dureza de Leticia, que criaba a sus hijos casi con mano militar, moldeó en él una resistencia que más tarde se transformaría en disciplina de soldado y en frialdad de comandante. La isla de Córcega fue en muchos sentidos su primer campo de batalla. Allí aprendió la dureza de la vida, la necesidad de resistir y el sabor del orgullo nacionalista. Pero también aprendió la frustración de pertenecer a un pueblo vencido. Esa herida lo acompañaría siempre, y quizás fue la semilla de su ambición desmedida, la necesidad de demostrar que un niño corso podía dominar a quienes habían dominado a su pueblo. ¿No es fascinante que el hombre que luego redibujaría el mapa de Europa comenzara su vida en un rincón olvidado del Mediterráneo? ¿Y no es irónico que el futuro emperador de Francia naciera odiando a Francia, el país que terminaría gobernando con puño de hierro?
La infancia de Napoleón fue pobre en comodidades, pero rica en lecciones de dureza y ambición. Allí, entre las montañas de Córcega y las historias de héroes antiguos, se estaba gestando la personalidad de un genio militar, un visionario y un hombre cuya ambición no conocería límites. Cuando Napoleón Bonaparte dejó Córcega para estudiar en la Francia continental, tenía apenas 9 años. Fue admitido en la Escuela Militar de Brienne gracias a una beca, un privilegio que su padre había conseguido apelando a la condición de noble menor de la familia Bonaparte. Para el niño corso aquel viaje fue como entrar en otro mundo de las montañas ásperas y orgullosas de su isla natal. Pasó a los salones fríos y disciplinados de la aristocracia francesa. Pero desde el primer día, Napoleón descubrió que en Francia sería siempre un extranjero. Su acento corso fuerte y marcado provocaba burlas entre sus compañeros. Lo llamaban italiano de manera despectiva, pues para los franceses continentales Córcega era poco más que una provincia atrasada. La humillación fue profunda. Napoleón, tímido y orgulloso, se aisló dedicando sus horas al estudio, mientras guardaba en silencio la rabia que le producían los desprecios. Aquel sentimiento de inferioridad no lo destruyó, lo convirtió en combustible. Napoleón desarrolló una obsesión por superar a todos con disciplina y conocimiento. Se refugió en los libros de historia y estrategia militar, fascinado por las campañas de Alejandro Magno, Julio César y Aníbal. Desde niño soñaba con conquistar reinos, y en Brienne comenzó a trazar mentalmente sus propias batallas imaginarias. Los profesores lo describían como un alumno brillante, pero solitario. Destacaba en matemáticas, artillería y táctica, campos donde aplicaba su mente analítica con una precisión sorprendente. No brillaba en modales cortesanos ni en retórica elegante, pero compensaba esas carencias con una inteligencia estratégica fuera de lo común. A los 15 años fue admitido en la prestigiosa École Militaire de París, donde terminó su formación en tiempo récord. Allí se convirtió en oficial de artillería, la rama del ejército que en el futuro le daría sus primeras victorias. Pero, aunque alcanzaba logros académicos, el estigma de ser corso nunca lo abandonaba. En aquellos años, Napoleón desarrolló una mezcla peligrosa de sentimientos, un desprecio hacia la aristocracia francesa que lo marginaba y una ambición ardiente por superarla. No quería ser igual que ellos, quería demostrarles que estaba por encima. La humillación diaria se transformó en un juramento silencioso. Un día, él dominaría a quienes lo miraban por encima del hombro. Mientras sus compañeros disfrutaban de fiestas y relaciones sociales, Napoleón vivía de manera austera. Apenas gastaba en lujos, enviaba dinero a su familia en Córcega y se mantenía casi como un monje militar. En la soledad de su cuarto escribía reflexiones sobre el poder, la gloria y el destino. En esos textos tempranos ya se adivina su visión mesiánica, se veía a sí mismo como un elegido de la historia. El contraste era brutal, un joven bajo delgado, con acento extranjero, objeto de burlas, y al mismo tiempo un genio silencioso que planeaba su futuro como si el mundo le perteneciera. ¿No es irónico que el hombre que un día sería temido por reyes y emperadores comenzara siendo ridiculizado por adolescentes aristócratas? ¿Y no es fascinante que esas humillaciones fueran la chispa que encendió la ambición más desmesurada de su tiempo? La juventud militar de Napoleón no estuvo marcada por la gloria inmediata, sino por el resentimiento y la disciplina. Pero en esos años se forjó el acero de su carácter. Cuando la tormenta de la Revolución Francesa estallara, aquel joven corso marginado encontraría por fin el escenario perfecto para desplegar su genio. El destino de Napoleón Bonaparte dio un giro inesperado con el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Mientras la monarquía se derrumbaba y el antiguo régimen ardía en las calles, las jerarquías que antes lo habían marginado por ser corso comenzaron a tambalearse.
De pronto, la Francia que lo despreciaba por su acento extranjero se convirtió en un país donde el talento y la audacia podían abrir caminos que antes eran impensables. Napoleón, joven oficial de artillería, observaba con atención cómo las estructuras de poder se desmoronaban. Para él, la revolución no era solo un fenómeno político, era una oportunidad histórica. La nobleza que antes dominaba los ejércitos caía en desgracia. Miles de oficiales aristócratas fueron depurados o huyeron al exilio. En ese vacío de mando, un joven ambicioso y disciplinado como él podía ascender con rapidez. Su primera gran oportunidad llegó en 1793 en la ciudad portuaria de Toulon, donde monárquicos rebeldes se habían aliado con tropas británicas para desafiar a la República. La situación era crítica. Perder Toulon significaba abrir las puertas del Mediterráneo a los enemigos. Napoleón entonces, un capitán de artillería, propuso un plan audaz: tomar las alturas que dominaban el puerto y bombardear la flota británica desde allí. El plan fue arriesgado, pero funcionó. Los cañones de Napoleón obligaron a los ingleses a retirarse y la ciudad cayó en manos de la República. La victoria de Toulon fue decisiva para su carrera. De un oficial desconocido pasó a ser reconocido como un genio militar en ciernes. Los informes lo describían como hombre de carácter fuerte, capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas. Tras Toulon, su ascenso fue meteórico. En 1794, a los 24 años, ya era general de brigada. Para alguien que había sido objeto de burlas en las academias, aquello era una reivindicación. Francia necesitaba líderes jóvenes capaces y despiadados, y Napoleón encajaba perfectamente en ese perfil. Pero su genio no se limitaba al campo de batalla. En esos años, Napoleón empezó a cultivar su imagen con gran cuidado. Sabía que la gloria militar no servía de nada si no iba acompañada de propaganda. Escribía informes exagerando sus logros. Buscaba la atención de políticos influyentes y comenzaba a construir el mito de sí mismo. Aquel joven corso comprendió antes que nadie que la guerra no se ganaba solo con cañones, sino también con relatos. Sin embargo, no todo era triunfo. Su carácter orgulloso y su impaciencia lo llevaron a enfrentarse con superiores y a caer en desgracia temporalmente tras cambios políticos en París. En un momento, incluso estuvo bajo arresto domiciliario, pero su talento era demasiado evidente para dejarlo en la sombra. Cuando Francia lo necesitó, de nuevo lo llamó a escena. La revolución había abierto un escenario de caos, y en medio de ese caos, Napoleón comenzaba a brillar. Toulon fue apenas el primer acto de un drama mucho mayor, el nacimiento del estratega que pronto pondría de rodillas a reyes y emperadores. ¿No es fascinante que todo comenzara con unos cañones bien colocados en un puerto del Mediterráneo, porque parado sin nado? Y no es irónico que mientras otros veían en la revolución una amenaza, Napoleón la viera como la oportunidad para forjar su destino. En Toulon nació el mito. En los años siguientes, ese mito crecería en Italia y Egipto, transformando a un joven corso en el comandante más temido de Europa. El ascenso de Napoleón Bonaparte no fue lineal. Tras sus éxitos en Toulon, tuvo momentos de gloria, pero también de olvido y marginación política. Sin embargo, el destino volvió a cruzarse con él en 1795, cuando París ardía en un clima de caos y desesperación. La revolución había pasado de la euforia a la violencia. El terror había dejado cicatrices profundas, y tras la caída de Robespierre, el poder estaba en manos del Directorio, un gobierno débil acosado por conspiraciones monárquicas y radicales. El pueblo hambriento y cansado de la inestabilidad se levantó en rebelión el 13 de Vendimiario del año cuarto del calendario revolucionario 5 de octubre de 1795. Miles de insurgentes monárquicos avanzaban hacia el corazón de París, dispuestos a derrocar al Directorio. La situación era crítica. Los soldados leales
Eran pocos, los jefes militares dudaban y la multitud parecía imparable. Fue entonces cuando alguien pronunció un nombre: Napoleón Bonaparte, joven general de artillería, relegado hasta entonces en segundo plano. Los directores le confiaron la defensa de la capital casi como último recurso. Napoleón no dudó. Con frialdad calculadora, ordenó desplegar la artillería en puntos estratégicos de París. Cuando la multitud avanzó, confiada en su número, los cañones rugieron. Fue una descarga brutal metralla que barrió las calles y sembró el terror entre los rebeldes. La represión fue tan violenta como efectiva. En pocas horas, la insurrección estaba aplastada. Ese día Napoleón ganó un apodo que lo acompañaría para siempre: el hombre del 13 de Vendimiario. Para algunos era el salvador de la República, el joven general que había evitado un nuevo baño de sangre civil. Para otros era un oportunista despiadado que no dudaba en disparar contra su propio pueblo. Pero en cualquier caso, su nombre ya no podía ser ignorado. El directorio, agradecido y necesitado de héroes, lo recompensó. Napoleón fue ascendido a general de división y poco después nombrado comandante del Ejército del Interior. A los 26 años ya era una figura de peso en la política francesa. Pero más allá de los cañones, Napoleón demostró algo más: su capacidad para entender que el poder real no estaba solo en el campo de batalla, sino en la capital, en el corazón de la política. Aquella lección marcaría su carrera futura. El joven corso no era ya un simple soldado, era un actor político en ascenso. El episodio también mostró su lado más oscuro: la frialdad con que ordenó disparar contra compatriotas. Para Napoleón, la compasión no tenía lugar cuando el poder estaba en juego. La historia lo juzgaría con dureza o con admiración, pero ese día quedó claro que estaba dispuesto a todo para triunfar. ¿No es fascinante que el futuro emperador de Europa comenzara su camino al poder disparando cañones en las calles de París? ¿Y no es irónico que la república que luego él destruiría fuera la que le dio su primera oportunidad de brillar? El 13 de Vendimiario fue el preludio de algo mayor. Napoleón había salvado al directorio, pero en el fondo sabía que aquel gobierno débil era apenas un puente hacia su verdadera ambición. Su próxima gran prueba lo esperaba en Italia, donde transformaría su nombre en leyenda. En 1796, con apenas 26 años, Napoleón Bonaparte recibió el mando del ejército de Italia. Para muchos generales veteranos aquello parecía casi un castigo: el ejército destinado a la frontera italiana. Estaba agotado, mal equipado, mal alimentado y desmoralizado. Pero Napoleón vio en esa misión no un castigo, sino una oportunidad. Era su primera gran campaña como comandante en jefe y sabía que allí podía forjar su leyenda. Cuando llegó a sus tropas, la escena era desoladora: soldados hambrientos, uniformes raídos moral por los suelos. La mayoría de oficiales no creía que fuera posible obtener victorias contra los austríacos y los piamonteses que dominaban el norte de Italia con ejércitos superiores. Pero Napoleón no se dejó intimidar. Reunió a sus hombres y les habló con una pasión que encendió sus corazones. Soldados, estáis desnudos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho y nada puede daros, pero yo os llevaré a las tierras más fértiles del mundo. Allí encontraréis honor, gloria y riquezas. Era el inicio de una relación particular entre Napoleón y sus soldados. Él les ofrecía victorias y botín, ellos le ofrecían lealtad absoluta. La campaña fue un torbellino de genio militar. Napoleón aplicó una táctica novedosa: en lugar de mover ejércitos pesados y lentos, dividía sus fuerzas para confundir al enemigo, y luego las reunía en el momento decisivo para golpear con contundencia. Movía sus tropas con rapidez, atacando donde nadie lo esperaba. En pocas semanas derrotó a los piamonteses y obligó a Austria a retroceder.
Las batallas de Lodi, Arcole y Rivoli se convirtieron en leyenda. En Lodi, al frente de sus soldados, cruzó un puente bajo fuego enemigo, ganándose la admiración y el miedo de todos. Fue allí donde muchos de sus hombres comenzaron a llamarlo con devoción casi religiosa el Pequeño Cabo, un apodo que reflejaba tanto su estatura como la grandeza que veían en él. Cada victoria multiplicaba su fama. No era solo un general, era un líder carismático que sabía hablar al corazón de sus tropas y al mismo tiempo planear maniobras de genio. Italia, hasta entonces dominio de Austria, cayó en sus manos. Francia, que había enviado un ejército moribundo, recibió de vuelta a un ejército victorioso y un comandante convertido en héroe nacional. Napoleón comprendió también la importancia de la propaganda. Durante la campaña enviaba boletines, exagerando sus triunfos, presentándose como libertador de Italia frente a los tiranos austríacos. Los periódicos franceses lo convirtieron en un mito viviente. En París, su nombre comenzaba a sonar con un aura casi sobrenatural. Pero más allá de las victorias militares, Italia fue la cuna de su ambición política. Allí conoció la gloria, el poder de inspirar masas, el sabor de la obediencia absoluta. Allí entendió que no quería ser simplemente un general, quería ser un gobernante. La campaña de Italia no solo derrotó a ejércitos enemigos, también derrotó la última duda que podía quedarle a Napoleón sobre su destino. ¿No es fascinante que un joven corso despreciado en su infancia se transformara en pocos meses en el terror de los ejércitos europeos? ¿Y no es irónico que mientras Francia se hundía en crisis, un solo hombre encontrara en Italia la plataforma para convertirse en dueño de su propio mito? La campaña italiana fue un torbellino de victorias, pero también el inicio de una pregunta inquietante: ¿hasta dónde llegaría la ambición de Napoleón? Tras la campaña de Italia, Napoleón Bonaparte era el héroe indiscutido de Francia. Con apenas 29 años, había humillado a Austria, firmado tratados en nombre de la República y construido un mito de invencibilidad. Pero para un hombre con su ambición, aquello no bastaba. Su mirada iba más allá de Europa. Quería emular a su ídolo Alejandro Magno y abrir un nuevo capítulo de gloria en Oriente. El directorio que gobernaba Francia veía en Napoleón una figura peligrosa, demasiado popular, demasiado ambicioso. Decidieron alejarlo de París, y Napoleón aceptó una misión que parecía absurda y grandiosa al mismo tiempo: conquistar Egipto. La idea era cortar las rutas comerciales de Inglaterra hacia la India y abrir un nuevo imperio francés en el Mediterráneo oriental. En 1798 partió al mando de una gigantesca expedición, más de 30.000 hombres acompañados no solo por soldados, sino también por científicos, ingenieros y artistas. Era una campaña militar y cultural a la vez. Napoleón no quería solo conquistar, quería llevar la luz del progreso francés a las arenas de Egipto. El desembarco fue un éxito inicial. En la batalla de las pirámides, frente a las tropas mamelucas, Napoleón arengó a sus soldados con una frase que quedó inmortalizada: «Soldados, desde lo alto de esas pirámides 40 siglos os contemplan». La victoria fue total. El genio táctico de Napoleón aplastó a los jinetes mamelucos y Egipto cayó bajo control francés. París celebraba, y el mito del joven general alcanzaba nuevas cumbres. Pero la gloria duró poco. En agosto de 1798, la flota francesa fue destruida en la batalla de Abukir por el almirante británico Horatio Nelson. Napoleón y sus hombres quedaron atrapados en Egipto, aislados de Francia. Lo que debía ser un puente hacia la grandeza se transformó en una prisión dorada en medio del desierto. Aún así, Napoleón supo convertir la derrota en propaganda. Se rodeó de la grandeza del antiguo Egipto, visitó templos, organizó investigaciones científicas y construyó una imagen de sí mismo como heredero de los faraones.
La expedición, aunque militarmente desastrosa, dejó descubrimientos trascendentales, como la piedra de Rosetta, que siglos después permitiría descifrar los jeroglíficos. Sin embargo, la realidad era amarga. Enfermedades, escasez y rebeliones egipcias hacían la campaña insostenible. Napoleón comprendió que su destino no estaba en Oriente sino en Francia, y en 1799, sin previo aviso, abandonó a su ejército y regresó a París, dejando atrás un experimento a medias entre la gloria y el fracaso. ¿No es fascinante que un hombre capaz de conquistar ejércitos enteros fuera derrotado por el mar y el desierto? ¿Y no es irónico que aunque su campaña en Egipto terminó en fracaso militar, la propaganda la transformara en un capítulo glorioso de su leyenda? Egipto mostró el lado dual de Napoleón, el visionario que soñaba con imperios universales y el pragmático que sabía cuándo escapar para salvar su futuro. De regreso en Francia, el caos político lo esperaba, y allí, entre la debilidad del directorio y la ambición de un joven general, nacería un nuevo orden. En 1799, mientras Napoleón Bonaparte luchaba contra la arena, las enfermedades y las revueltas en Egipto, Francia ardía en el caos. El directorio, el régimen que había gobernado tras el terror, estaba desgastado, corrupto e incapaz de sostener la república. Las derrotas militares en Europa y la crisis económica habían hundido la moral de la población. La revolución, que alguna vez prometió libertad y prosperidad, parecía un barco a la deriva. Fue en ese contexto cuando Napoleón decidió regresar. Sin anunciarlo a su ejército, dejó Egipto y navegó hacia Francia. Muchos lo acusarían de abandonar a sus hombres, pero su intuición era clara. El verdadero campo de batalla estaba en París, no en las dunas del desierto. Su llegada fue un acontecimiento espectacular. Cuando desembarcó en el sur de Francia, la gente lo recibió como a un héroe. Los periódicos, alimentados por su propia propaganda, lo presentaban como el Salvador, que regresaba de tierras exóticas cargado de victorias. Nadie hablaba de la derrota naval en Abukir, nadie mencionaba que había dejado atrás a miles de soldados. La opinión pública solo veía a un joven general victorioso, listo para restaurar el honor de la nación. En París, el ambiente político era un hervidero. El directorio estaba paralizado, dividido entre facciones enfrentadas. La asamblea carecía de autoridad real y el pueblo clamaba por un líder fuerte. Napoleón apareció como la respuesta perfecta, joven, audaz, carismático, con un aura de invencibilidad. Al llegar, se rodeó de figuras clave: su hermano Luciano Bonaparte, presidente del Consejo de los 500, y políticos influyentes como Sieyès, que conspiraban para derrocar al directorio. Todos coincidían en que Francia necesitaba un cambio radical, y Napoleón era el hombre capaz de llevarlo a cabo. En pocos días, la ciudad se rindió a su encanto. Las multitudes lo vitoreaban, los soldados lo veneraban y los políticos lo temían. Tenía apenas 30 años y ya nadie dudaba de que estaba destinado a cosas más grandes. El regreso de Egipto no fue solo el retorno de un general, fue la entrada triunfal de un hombre que se veía a sí mismo como un elegido por la historia. Francia estaba lista para un salvador, y Napoleón estaba listo para convertirse en algo más que un héroe militar. ¿No es fascinante que un fracaso como la expedición egipcia se transformara en un trampolín hacia el poder absoluto? ¿Y no es irónico que un hombre que abandonó a sus tropas en el desierto fuera recibido como redentor en las calles de París? El joven corso sabía que el momento había llegado. La república estaba débil, el pueblo estaba desesperado y sus enemigos estaban divididos. Solo faltaba un golpe decisivo para que el general de Córcega pasara de ser un héroe de guerra a convertirse en el amo de Francia. Ese golpe llegaría pronto con la audacia de un cañonazo en París el 18 de Brumario.
el 9 de noviembre de 1799, correspondiente al 18 de Brumario del año octavo. En el calendario revolucionario, París despertó en medio de Gaulle Procès, una conspiración que pondría fin a la Revolución Francesa tal como había comenzado una década antes. Ese día, un joven general corso llamado Napoleón Bonaparte se apoderó del destino de Francia. El directorio estaba agotado, sumido en la corrupción y sin autoridad real. El pueblo había perdido la fe en sus instituciones y los políticos sabían que el sistema se derrumbaba. Fue entonces cuando Emmanuel Sieyès, uno de los cerebros políticos de la época, buscó a Napoleón. Necesitaban un hombre de acción, un espadón capaz de ejecutar el golpe que ellos no podían llevar a cabo. Lo que Sieyès no imaginaba era que aquel joven general no sería un simple instrumento, sino el protagonista absoluto. La conspiración comenzó con el traslado de los consejos legislativos a Saint-Cloud, bajo pretexto de protegerlos de supuestas amenazas. En realidad, era el escenario perfecto para la maniobra. Napoleón, con su hermano Luciano Bonaparte, presidiendo el Consejo de los 500, preparó el terreno para forzar la caída del directorio. El golpe, sin embargo, no fue limpio ni elegante. En el Consejo de los 500, los diputados lo recibieron con gritos de traidor. Algunos incluso se abalanzaron sobre él. Napoleón, nervioso y torpe, apenas pudo balbucear unas palabras incoherentes. Por un instante, el plan parecía a punto de fracasar. Fue Luciano quien salvó la situación. Con sangre fría, tomó la espada de un guardia y amenazó con clavársela en el pecho si su hermano traicionaba a la República. Luego, ordenó a los soldados dispersar a los diputados entre gritos y empujones. Aquella tarde, la legalidad fue barrida por la fuerza de las bayonetas. El directorio había muerto y en su lugar nacía el consulado. Napoleón fue nombrado primer cónsul con poderes casi absolutos. Oficialmente Francia seguía siendo una república. En la práctica había comenzado una dictadura militar. El joven corso había pasado de ser un general brillante a convertirse en el hombre más poderoso de Francia. La ironía era brutal. La revolución que había comenzado en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad terminaba en manos de un dictador. Y sin embargo, el pueblo aplaudía. Después de años de terror, caos y corrupción, la figura de Napoleón aparecía como la única capaz de traer orden y gloria. ¿No es fascinante que un golpe lleno de torpeza y violencia improvisada terminara marcando el inicio de una de las eras más poderosas de la historia de Francia? Y no es irónico que los mismos políticos que buscaron un salvador terminaran creando al hombre que los eclipsaría para siempre. El 18 de Brumario no fue solo un golpe de Estado, fue el nacimiento de un nuevo régimen, el inicio de la era napoleónica. Francia ya no era la misma y el mundo pronto lo descubriría. Con el golpe del 18 de Brumario, Napoleón Bonaparte se convirtió en primer cónsul de Francia. Oficialmente, el consulado era una forma de gobierno compartido entre 3 hombres. En la práctica, era un disfraz para el poder absoluto de Napoleón. La revolución había terminado, y en su lugar nacía un nuevo orden político que llevaba su nombre. Lo primero que hizo fue restaurar el orden interno. Francia estaba agotada tras 10 años de revoluciones, guerras y caos. Napoleón comprendió que el pueblo no pedía ya libertad abstracta, sino estabilidad, seguridad y pan. Y eso fue lo que les ofreció. Centralizó el poder en torno a su figura, reorganizó la administración pública y creó una burocracia eficiente que respondía directamente a él. La corrupción del directorio fue barrida, los impuestos se estabilizaron y las arcas del Estado comenzaron a llenarse. En pocos años, Francia pasó de la bancarrota al equilibrio financiero. Pero el legado más duradero del consulado fue sin duda el Código Napoleónico promulgado en 1804.
Esta compilación de leyes revolucionó el sistema jurídico, reemplazando la maraña de costumbres feudales con un conjunto claro y uniforme de normas. Estableció principios como la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada y la secularización del Estado. El código se convirtió en modelo para gran parte de Europa y siglos después sigue influyendo en los sistemas legales del mundo. Napoleón también reformó la educación, creando liceos que formarían a las futuras élites administrativas y militares de Francia. Fundó el Banco de Francia, que dio solidez a la economía, y firmó el concordato con la Iglesia en 1801, un acuerdo con el Papa que estabilizó las relaciones entre el Estado francés y el catolicismo sin devolverle los privilegios de antaño. Era un ejemplo perfecto de su pragmatismo. Napoleón no era un hombre religioso, pero entendía que la religión era un instrumento político necesario para pacificar a la nación. Mientras tanto, su popularidad crecía. El pueblo veía en él al Salvador que había traído paz y orden tras años de caos. Su figura comenzó a adquirir un aura casi mítica. Ya no era solo un general brillante, era un legislador, un estadista, un arquitecto de la Francia moderna. Pero junto a las reformas también consolidó un poder personalista. El consulado fue el laboratorio donde Napoleón probó cómo disfrazar la dictadura de legalidad. Creó instituciones aparentemente republicanas, pero todas controladas por él. Se presentaba como defensor de los ideales revolucionarios, pero en realidad estaba construyendo un Estado fuerte a su medida. ¿No es fascinante que el hombre que nació como enemigo del antiguo régimen terminara construyendo un nuevo régimen autoritario? ¿Y no es irónico que el mismo Napoleón, que hablaba en nombre de la revolución, creara un sistema donde toda la ley emanaba de su persona? El consulado fue una transición, el puente entre la Francia revolucionaria y el imperio napoleónico. Allí se gestó la idea de que Napoleón no era simplemente un gobernante temporal, sino un hombre destinado a marcar la historia con su nombre. El joven corso había pasado de soldado a dictador, de outsider a arquitecto de un Estado moderno, pero aún le faltaba dar el paso definitivo: coronarse emperador. El 2 de diciembre de 1804, París fue testigo de un espectáculo sin precedentes. En la majestuosa catedral de Notre Dame, bajo las bóvedas góticas que resonaban con música solemne, un hijo de Córcega, aquel niño humillado por su acento extranjero, aquel joven general despreciado por la aristocracia, se proclamaba emperador de los franceses. El camino hasta ese momento había sido calculado con precisión. Tras años de victorias militares y reformas internas, Napoleón era visto como el salvador de Francia. El pueblo lo adoraba, los soldados lo veneraban y los políticos no podían detenerlo. El título de primer cónsul ya le quedaba pequeño. Napoleón quería más que poder, quería la legitimidad del mito. Para dar forma a ese mito, organizó una coronación espectacular, cuidadosamente diseñada como un mensaje político. No eligió la asamblea ni un palacio republicano, sino la catedral medieval que había coronado a reyes durante siglos. Era una manera de decirle al mundo: yo no soy un usurpador, soy el heredero de la historia de Francia. El Papa Pío VII viajó desde Roma para oficiar la ceremonia, un gesto que debía dar legitimidad religiosa a su reinado. Pero Napoleón, con una teatralidad calculada, rompió el guión. En el momento culminante, tomó la corona de las manos del Papa y se la colocó él mismo en la cabeza. Fue un acto simbólico que retumbó en toda Europa. No era la Iglesia quien le daba poder, ni Dios, ni la tradición. Era él mismo quien se coronaba. La escena fue impactante. Josefina, su esposa, también fue coronada emperatriz, arrodillándose ante Napoleón. El hijo de un abogado corso estaba ahora rodeado de dignatarios, príncipes y cardenales, todos obligados a inclinarse ante su nueva autoridad. La República había muerto definitivamente. En su lugar nacía el imperio napoleónico.
La prensa y la propaganda se encargaron de difundir la imagen por toda Europa. Pinturas grandiosas como la célebre obra de Jacques-Louis David inmortalizaron el momento con lujo y solemnidad. En esos lienzos, Napoleón aparecía como un César moderno, un Alejandro resucitado, un monarca por derecho propio. Pero la coronación no fue solo un espectáculo, fue también un mensaje a los monarcas europeos. Francia no era ya una república revolucionaria, sino un imperio dispuesto a ocupar su lugar entre las grandes dinastías. Y más aún, Napoleón no dependía de ellos para legitimar su poder. Era un emperador por la fuerza de sus victorias y la voluntad de su pueblo. La paradoja era evidente. La Revolución Francesa había comenzado con la decapitación de un rey en nombre de la libertad y la igualdad. Una década después, un nuevo monarca se coronaba a sí mismo en Notre Dame, pero el pueblo aplaudía. Después de años de inestabilidad, lo que deseaban no era una república abstracta, sino un líder fuerte que garantizara orden y gloria. ¿No es fascinante que un hombre que se presentaba como hijo de la revolución terminara restaurando la monarquía bajo su propio nombre? ¿Y no es irónico que el Papa viajara desde Roma para bendecirlo solo para ver cómo Napoleón lo dejaba en un papel secundario? La coronación imperial fue más que el inicio de un reinado, fue la consagración de un mito. Napoleón no era ya un general ni un cónsul, era un emperador, y estaba dispuesto a redibujar el mapa de Europa con su ambición. Con la corona imperial brillando sobre su cabeza, Napoleón Bonaparte sabía que no bastaba con proclamarse. Emperador debía demostrarlo en los campos de batalla. Y en los años siguientes desplegó una serie de campañas que lo elevaron a la categoría de genio militar inmortal. La primera gran prueba llegó en 1805, cuando la tercera coalición formada por Austria, Rusia, Inglaterra y Nápoles se alzó contra él. Los reyes europeos no aceptaban a un simple corso como emperador y estaban dispuestos a borrarlo del mapa. Napoleón respondió con una rapidez fulminante. En pocas semanas movilizó a su gran ejército, una máquina militar sin precedentes, disciplinada, flexible y alimentada por la devoción hacia su líder. Con movimientos calculados, engañó a los austríacos en Ulm, obligando a un ejército entero a rendirse casi sin combatir. Fue un preludio de su obra maestra, la batalla de Austerlitz. El 2 de diciembre de 1805, aniversario de su coronación, Napoleón enfrentó a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia en las frías llanuras de Moravia. Fingió debilidad, atrayendo al enemigo a una trampa perfecta. Cuando los aliados atacaron lo que creían ser un flanco vulnerable, Napoleón lanzó su contraofensiva en el centro. El sol invernal iluminó el campo de batalla, y desde entonces fue recordado como el sol de Austerlitz. La victoria fue aplastante. Más de 30,000 enemigos quedaron fuera de combate, y el prestigio de Napoleón alcanzó su punto más alto. Los tratados posteriores redibujaron Europa. El Sacro Imperio Romano Germánico, que había existido por casi 1000 años, fue disuelto. Napoleón creó la Confederación del Rin, colocando a su familia y a sus aliados en los tronos europeos. Francia ya no era solo un país, era el corazón de un nuevo orden continental, pero no se detuvo ahí. En 1806 derrotó a Prusia en las batallas de Jena y Auerstedt, humillando a un ejército que se creía heredero de Federico el Grande. En 1809, en Wagram, volvió a doblegar a Austria. Cada victoria era un mensaje al mundo. Ningún rey, ningún imperio podía resistir al hijo de Córcega. El genio de Napoleón residía en su capacidad de mover ejércitos como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Sabía cuándo atacar, cuándo fingir debilidad, cuándo golpear con toda su fuerza.
Su energía parecía inagotable, podía cabalgar durante días, dormir apenas unas horas y aún estar en el corazón de la batalla, dirigiendo cada movimiento con precisión quirúrgica. El mito crecía. Para sus soldados era más que un general, era un semidios. Sus hombres lo seguían con una lealtad ciega, convencidos de que donde estuviera Napoleón, la victoria era segura. Para Europa, en cambio, era una pesadilla viviente el hombre que desafiaba a todos los reyes y que parecía invencible. ¿No es fascinante que un joven corso humillado en su infancia estuviera ahora desmantelando los imperios más antiguos de Europa? Y no es irónico que cada victoria que consolidaba su gloria acercara también el día de su caída. Las grandes victorias de Austerlitz, Jena y Wagram marcaron el apogeo del imperio napoleónico. Pero con cada triunfo su ambición crecía, y con ella también el miedo y el odio de sus enemigos. El mundo no tardaría en unirse nuevamente para intentar destruirlo. Tras las grandes victorias de Austerlitz, Jena y Wagram, Napoleón Bonaparte parecía invencible en el continente europeo. Los ejércitos de Austria, Rusia y Prusia habían sido derrotados uno tras otro, y Francia dominaba desde el Rin hasta el Danubio. Sin embargo, había un enemigo que se mantenía firme e intocable como un espectro en el horizonte: Inglaterra. La flota británica comandada por Horatio Nelson había destruido a los franceses en Trafalgar en 1805, asegurando el dominio de los mares. Mientras Napoleón brillaba en las llanuras de Europa, Inglaterra controlaba el comercio mundial. Sin barcos capaces de enfrentarse a la Royal Navy, Napoleón ideó otra estrategia: no derrotar a Inglaterra con cañones, sino asfixiarla económicamente. Así nació el sistema continental, decretado en 1806. Fue un bloqueo económico que prohibía a todos los países europeos comerciar con Inglaterra. La idea era simple y audaz: cerrar a la isla británica todos los puertos del continente, destruir su comercio y obligarla a negociar la paz. En el papel, el plan era brillante. En la práctica, era casi imposible. Europa vivía del comercio británico, y los propios aliados de Napoleón sufrían con el cierre de mercados. El contrabando floreció, y mientras más estrictas eran las medidas francesas, más descontento generaban en las poblaciones ocupadas. Para imponer el sistema continental, Napoleón colocó a su familia en los tronos europeos. Su hermano José Bonaparte fue rey de Nápoles y luego de España. Luis Bonaparte se convirtió en rey de Holanda, Jerónimo Bonaparte en rey de Westfalia. Era una dinastía fabricada por la espada, diseñada para mantener la obediencia a París. Pero incluso sus propios hermanos se rebelaban contra sus órdenes cuando los intereses locales chocaban con el bloqueo. El sistema también lo llevó a intervenir en lugares que no había planeado. Cuando Portugal, aliado de Inglaterra, se negó a cumplir el bloqueo, Napoleón decidió invadir la península ibérica. Aquella decisión abriría una herida que nunca cicatrizaría: la Guerra de España, donde guerrillas, insurrecciones y un pueblo entero en armas desgastarían al ejército más poderoso de Europa. El sistema continental, en lugar de debilitar a Inglaterra, debilitó a Francia. Los británicos, maestros del mar, abrieron nuevos mercados en América y Asia, compensando las pérdidas en Europa. Francia, en cambio, se ahogaba en su propia red de prohibiciones. El plan que debía consolidar el dominio napoleónico se convirtió en un veneno lento que corroía la base de su imperio. ¿No es fascinante que un hombre que dominaba ejércitos enteros creyera que podía dominar también el comercio mundial con simples decretos? Y no es irónico que en su intento de destruir a Inglaterra terminara extendiendo demasiado sus fuerzas y debilitando su propio poder. El sistema continental mostró los límites de Napoleón. Su genio en el campo de batalla no siempre se traducía en sabiduría política o económica. Y lo peor estaba por venir.
La obsesión por mantener ese bloqueo lo arrastraría a guerras interminables y a la mayor catástrofe de su carrera, la campaña de Rusia. En 1808, Napoleón Bonaparte tomó una decisión que con el tiempo sería considerada uno de sus mayores errores: intervenir directamente en la política de la península ibérica. El objetivo era claro: obligar a España y Portugal a someterse al sistema continental y cerrar sus puertos a Inglaterra. Lo que parecía una operación rápida para consolidar su hegemonía en Europa se convirtió en una guerra interminable que desgastó al imperio hasta sus cimientos. La situación en España era frágil. El rey Carlos IV y su hijo Fernando VII estaban enfrentados y la corte borbónica se encontraba sumida en intrigas. Napoleón vio allí una oportunidad. Invitó a padre e hijo a Bayona y con una mezcla de manipulación y presión los obligó a abdicar. En su lugar colocó en el trono a su hermano José Bonaparte, convencido de que España aceptaría la nueva dinastía como había ocurrido en otros lugares de Europa. Pero Napoleón subestimó al pueblo español. Para los españoles, la imposición de un rey extranjero fue una afrenta intolerable. El 2 de mayo de 1808 Madrid estalló en rebelión contra las tropas francesas. La represión fue brutal. Los fusilamientos del 3 de mayo, inmortalizados por Francisco de Goya, se convirtieron en símbolo eterno de la resistencia. Lo que siguió no fue una guerra tradicional, sino algo nuevo y devastador: la guerra de guerrillas. Campesinos, sacerdotes, mujeres y niños se alzaron contra los invasores, atacando convoyes, emboscando destacamentos, hostigando sin descanso al ejército francés. La península entera se convirtió en un infierno donde el poder militar de Napoleón se desangraba poco a poco. Además, Inglaterra aprovechó la oportunidad. Bajo el mando de Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, los británicos desembarcaron en Portugal y comenzaron a apoyar a la resistencia española. Lo que debía ser una operación rápida se transformó en un frente de guerra permanente que consumía hombres, recursos y prestigio. Los soldados franceses, acostumbrados a grandes batallas decisivas, se desesperaban ante un enemigo invisible que los golpeaba y desaparecía. La moral se desplomó. Las bajas aumentaban y cada victoria convencional se convertía en derrota a largo plazo. La España sumisa que Napoleón había imaginado se transformó en la España indomable que desgastaba al coloso imperial. El propio Napoleón tuvo que intervenir personalmente, logrando victorias temporales. Pero incluso su genio militar no podía aplastar la voluntad de un pueblo entero. La guerra en España se convirtió en un agujero negro que devoraba sus ejércitos y demostraba al mundo que el emperador no era invencible. ¿No es fascinante que un imperio que se había alzado con triunfos en Austerlitz y Jena se viera atrapado en los pueblos y montañas de España? ¿Y no es irónico que la palabra guerrilla, nacida de esa lucha, se convirtiera en símbolo eterno de la resistencia de los débiles contra los poderosos? El error español marcó el inicio del declive. Mientras Napoleón intentaba controlar la península, sus enemigos en Europa se reorganizaban, y pronto el emperador cometería una imprudencia aún mayor: desafiar a Rusia en su propio territorio. En 1812, Napoleón Bonaparte decidió lanzarse a la empresa más temeraria de toda su carrera: la invasión de Rusia. El zar Alejandro I, harto del sistema continental que ahogaba la economía de su imperio, había reabierto discretamente sus puertos al comercio con Inglaterra. Para Napoleón, aquello era una traición intolerable. Convencido de que una victoria rápida obligaría a Rusia a someterse, movilizó el ejército más grande jamás visto en Europa, más de 600.000 hombres, conocido como la Grande Armée. Era un mosaico de nacionalidades: franceses, italianos, polacos, alemanes, holandeses, una fuerza gigantesca que parecía imparable.
El plan era simple: avanzar rápidamente, derrotar al ejército ruso en una gran batalla y forzar la paz. Pero lo que esperaba en las vastas llanuras del este no era un enemigo dispuesto a combatir frontalmente, sino una estrategia calculada y despiadada: la tierra quemada. Los rusos se retiraban constantemente, destruyendo cosechas y aldeas, dejando a la Grande Armée sin alimentos ni refugio. El ejército francés avanzaba, pero cada paso lo llevaba más adentro de un territorio hostil e interminable. El verano fue duro, el abastecimiento imposible, y las primeras señales de desgaste aparecieron mucho antes de la llegada del invierno. Finalmente, en septiembre, Napoleón obtuvo lo que quería: la batalla de Borodino, una de las más sangrientas de la historia. Fue una carnicería sin precedentes, decenas de miles de muertos en un solo día. Napoleón ganó, pero fue una victoria pírrica. El ejército ruso, destrozado pero no aniquilado, se retiró de nuevo, dejando el camino abierto hacia Moscú. Cuando la Grande Armée entró en Moscú, esperaba hallar la recompensa: provisiones, refugio, negociaciones de paz. Pero encontró una ciudad vacía, silenciosa y en llamas. Los rusos habían incendiado su propia capital para privar a Napoleón de todo. Aquella visión apocalíptica fue el símbolo de su fracaso. Había conquistado Moscú, pero no a Rusia. Napoleón esperó durante semanas una rendición que nunca llegó. El zar Alejandro I no negociaba, y el invierno se acercaba. Finalmente, en octubre, tomó la decisión más dura: la retirada. Fue el inicio de una de las mayores tragedias militares de la historia. El invierno ruso cayó sobre un ejército exhausto y hambriento. Las temperaturas descendían a negativo 30 grados. Las provisiones eran inexistentes y los cosacos hostigaban sin cesar a los rezagados. La Grande Armée se desintegró en un infierno de nieve, hambre y muerte. Hombres que habían cruzado media Europa se desplomaban en las heladas estepas, convertidos en espectros. De los más de 600.000 soldados que habían cruzado el Niemen en junio, apenas 30.000 regresaron en condiciones de combatir. Fue un desastre absoluto. El mito de invencibilidad de Napoleón quedó destrozado en las nieves de Rusia. ¿No es trágico que el hombre que había derrotado a reyes y ejércitos enteros fuera vencido no por batallas, sino por el clima, la distancia y la voluntad indomable de un pueblo? Y no es irónico que Moscú, la ciudad que parecía coronar su gloria, se convirtiera en la tumba de su imperio. La campaña de Rusia marcó el principio del fin. Europa, que había temido a Napoleón durante más de una década, vio en aquel desastre la oportunidad perfecta. Pronto, una nueva coalición de enemigos se alzaría contra él, decidida a terminar de una vez por todas con el hombre que había querido dominar el continente. La catástrofe de Rusia en 1812 no solo destruyó a la Grande Armée, sino también la imagen de invencibilidad que había acompañado a Napoleón durante más de una década. Europa, que había vivido bajo el miedo a su genio militar, comprendió que el emperador era vulnerable y no tardó en aprovecharlo. En 1813 se formó la Sexta Coalición, integrada por Inglaterra, Rusia, Prusia, Austria, Suecia y otros estados alemanes. Era una alianza colosal, alimentada por el deseo común de acabar con el hombre que había dominado Europa como un conquistador moderno. Napoleón, aunque debilitado, no estaba dispuesto a rendirse. Reunió nuevas tropas, jóvenes e inexpertos, y volvió a lanzarse a la guerra. La campaña de 1813 fue feroz. En Dresde, Napoleón logró aún una de sus últimas grandes victorias, demostrando que su genio táctico seguía intacto. Pero la realidad era cruel. Ya no contaba con los soldados veteranos que lo habían acompañado en Italia, Egipto o Austerlitz. Sus ejércitos eran improvisados, su caballería era débil y las fuerzas enemigas eran demasiado numerosas. El momento decisivo
Llegó en octubre de 1813, en la batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones. Allí, más de 500.000 de soldados de toda Europa se enfrentaron en el mayor combate de la historia hasta entonces. Durante 3 días, Napoleón resistió con valentía, pero la desproporción era insostenible. Su ejército fue derrotado y obligado a retirarse hacia Francia. El mito se derrumbaba, el emperador, que había impuesto su ley en todo el continente, huía ahora hacia su propia frontera. En 1814, los ejércitos de la coalición invadieron Francia. Napoleón libró una campaña desesperada, ganando pequeñas batallas en Champaña con una energía admirable, pero era como un gigante rodeado de enemigos que lo golpeaban desde todos los frentes. París cayó en marzo y los mariscales, agotados y conscientes de lo inevitable, le exigieron abdicar. El 6 de abril de 1814, Napoleón Bonaparte renunció al trono de Francia. El hombre que se había coronado emperador con sus propias manos, que había puesto a reyes y emperadores de rodillas, firmaba ahora su rendición. En un gesto que mostraba tanto orgullo como desesperación, intentó suicidarse con veneno, pero la dosis era vieja y no surtió efecto. En lugar de la gloria, le esperaba el exilio en la isla de Elba, un pequeño territorio en el Mediterráneo. Allí, rodeado de apenas unos cientos de soldados leales, debía pasar el resto de sus días. Europa respiraba aliviada. El ogro corso estaba derrotado. ¿No es fascinante que el hombre que había rediseñado el mapa del continente fuera reducido a gobernar una isla minúscula? ¿Y no es irónico que tras años de conquistas su imperio terminara encerrado en apenas unas aldeas y fortalezas? La caída del imperio parecía definitiva. Los Borbones regresaban a Francia, Europa celebraba la paz y Napoleón parecía destinado a ser un recuerdo del pasado, pero su ambición no había muerto. En su mente ardía todavía la convicción de que su historia no podía terminar en una isla perdida. Muy pronto, Europa descubriría que Napoleón aún tenía una última carta que jugar. En el invierno de 1815, mientras los monarcas europeos celebraban en Viena el rediseño del continente en la pequeña isla de Elba, un hombre no estaba dispuesto a aceptar su destino. Napoleón Bonaparte, emperador destronado, observaba cada día el horizonte mediterráneo con una mezcla de rabia y determinación. Oficialmente era soberano de esa diminuta isla, reducido a gobernar apenas unas aldeas y minas. En la práctica era un prisionero rodeado de espías que esperaban su resignación. Pero Napoleón nunca fue un hombre que supiera resignarse. El 26 de febrero de 1815, aprovechando la distracción de sus vigilantes, Napoleón embarcó en secreto con un pequeño contingente de 1000 soldados. Navegó audazmente por el Mediterráneo y desembarcó en la costa francesa cerca de Cannes. Comenzaba así una de las gestas más increíbles de la historia, el regreso de los 100 días. El gobierno de Luis XVIII lo declaró proscrito y envió tropas para arrestarlo. Pero cuando Napoleón se encontró con esos soldados en el camino, no huyó ni se escondió. Avanzó solo con el pecho descubierto y les gritó: «Soldados, ¿me reconoceréis? Si hay entre vosotros alguno que quiera matar a su emperador, aquí estoy». El silencio se quebró en un clamor. Los soldados, en lugar de arrestarlo, lo aclamaron con vítores de «Vive el empereur». La noticia corrió como pólvora. A cada paso que daba hacia el norte, nuevos regimientos se unían a él. El ejército enviado para detenerlo terminó convirtiéndose en su escolta. El 20 de marzo de 1815 Napoleón entró en París sin disparar un solo tiro. La multitud lo recibió como a un Mesías regresado de entre los muertos. En apenas 3 semanas había recuperado el poder que los reyes europeos creían destruido para siempre. Francia volvía a estar bajo su mando.
Este regreso fue más que un triunfo militar, fue un fenómeno psicológico. Napoleón no necesitó ejércitos masivos ni batallas gloriosas. Su sola presencia, su nombre, su mito, bastaron para hacer temblar a Europa de nuevo. Los reyes reunidos en Viena quedaron atónitos. El ogro corso estaba de vuelta y más decidido que nunca. Sin embargo, Napoleón sabía que su tiempo era limitado. Europa no lo toleraría. En menos de 100 días, las potencias formaron la séptima coalición, uniendo a ingleses, prusianos, austríacos y rusos para enfrentarlo una vez más. El destino lo arrastraba hacia una confrontación final que decidiría no solo su vida, sino el futuro de Francia. ¿No es fascinante que un hombre derrotado y exiliado pudiera recuperar un imperio con nada más que su carisma y la lealtad de sus soldados? ¿Y no es irónico que en el clímax de su gloria recuperada solo le quedara una batalla por librar? El regreso de los 100 días fue el último resplandor del meteoro napoleónico. Un resplandor intenso, brillante, pero destinado a apagarse en un campo de batalla llamado Waterloo. El destino de Napoleón Bonaparte alcanzó su clímax en una pequeña localidad de Bélgica, cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la busto de Napoleón. La historia Waterloo. Era el 18 de junio de 1815, y el emperador de regreso en el poder, tras los 100 días, enfrentaba su última y más decisiva batalla. Frente a él se alzaban dos enemigos implacables, el ejército británico del duque de Wellington y el ejército prusiano comandado por Gebhard von Blücher. Europa entera contenía el aliento en aquellas colinas embarradas del sur de Bruselas. Se decidiría si Napoleón recuperaba su imperio o caía definitivamente en el abismo. La mañana comenzó con lluvia. El campo estaba empapado. Los cañones franceses se hundían en el barro y Napoleón decidió retrasar el ataque hasta que el suelo estuviera más firme. Esa demora, aparentemente táctica, resultaría fatal. Dio tiempo a los prusianos para acercarse y reforzar a Wellington. Cuando finalmente lanzó el asalto, el espectáculo fue titánico. Los franceses atacaron con ferocidad, las columnas de infantería avanzaron bajo fuego británico y la caballería cargó en oleadas espectaculares. Durante horas parecía que el genio napoleónico aún podía imponerse. Los británicos atrincherados en granjas como la Haye-Sainte y Hougoumont resistían con una determinación feroz. Al caer la tarde, Napoleón jugó su última carta, envió a su legendaria Guardia Imperial al centro del campo enemigo. Eran los soldados más experimentados y temidos de Europa. Cuando avanzaron, el silencio se hizo entre los ejércitos. Si la Guardia rompía las líneas británicas, la victoria aún era posible. Pero el milagro no llegó. La Guardia fue recibida con descargas de mosquete a quemarropa y fuego de artillería devastador. Las filas se quebraron y por primera vez en la historia la Guardia Imperial retrocedió. Al grito de «La Guardia retrocede», el ejército francés se desmoronó. Era el fin. La llegada de los prusianos selló la derrota. Los franceses huyeron en desbandada y Napoleón, resignado, comprendió que su destino estaba escrito. Waterloo no fue solo una derrota militar, fue la muerte de un mito. El hombre que había desafiado a toda Europa cayó vencido por el tiempo, el barro y la unión de sus enemigos. Pocos días después, abdicó por segunda vez. Esta vez no hubo Elba, no hubo regreso. Los británicos, decididos a acabar de una vez por todas con la amenaza napoleónica, lo enviaron al exilio en una isla lejana perdida en medio del Atlántico, Santa Elena. Allí, en aquel rincón aislado y azotado por tormentas, Napoleón pasaría el resto de sus días. ¿No es trágico que el hombre que había coronado su gloria en Austerlitz viera destruido su imperio en un campo embarrado de Bélgica? ¿Y no es irónico que la última carga de la Guardia Imperial, símbolo de invencibilidad, se convirtiera en el recuerdo de su derrota definitiva? Waterloo fue más que una batalla, fue el final de una era. Europa respiraba aliviada,
pero también sabía que nunca volvería a ser la misma. El meteoro napoleónico se había extinguido, pero su luz seguiría brillando en la memoria del mundo. El 5 de mayo de 1821, en la lejana isla de Santa Elena, murió un hombre que había hecho temblar a Europa. Napoleón Bonaparte, el corso que se coronó emperador, expiró en el exilio rodeado de un puñado de fieles y vigilado por sus carceleros británicos. Su cuerpo yacía derrotado, pero su mito apenas comenzaba. Durante sus últimos años en la isla, Napoleón escribió memorias, dictó reflexiones y moldeó cuidadosamente su legado. Se presentaba no como un tirano ambicioso, sino como un héroe incomprendido, un hombre que había luchado por modernizar Europa y liberar a los pueblos del yugo de las viejas monarquías. En las noches de tormenta miraba el horizonte del Atlántico y decía: «Mi verdadero trono está en el corazón de los hombres». Y tenía razón. Su figura trascendió la derrota de Waterloo. Para unos fue un genio militar, un visionario que creó el código napoleónico base de los sistemas legales modernos y que impulsó reformas que aún perduran: la centralización administrativa, la educación pública, el Banco de Francia. Para otros fue un déspota, un hombre que sacrificó millones de vidas en su ambición desmedida por conquistar Europa. La paradoja de Napoleón es esa: héroe y villano, libertador y opresor, genio y tirano. ¿Cómo juzgar a un hombre que fue capaz de inspirar devoción casi religiosa entre sus soldados y al mismo tiempo arrastró a Francia a guerras interminables? ¿Cómo definir a alguien que abolió privilegios feudales pero instauró un imperio personal? Su influencia va más allá de la política y la guerra. Napoleón se convirtió en un símbolo universal de la ambición humana. Escritores, artistas y pensadores lo tomaron como ejemplo del individuo que desafía al destino, que se eleva por encima de los límites, pero que al final paga el precio de su hibris, de su desmesura. Es un personaje trágico, en el sentido más clásico, un hombre que alcanza la cima solo para caer por la fuerza de su propio exceso. ¿No es fascinante que el niño humillado en Córcega acabara redibujando el mapa de Europa? ¿Y no es irónico que después de coronarse emperador en Notre Dame, terminara sus días prisionero en una roca perdida del Atlántico? El legado de Napoleón sigue vivo, en cada tribunal que aplica principios del Código Napoleónico, en cada Estado moderno que organiza su burocracia según su modelo, en cada historia de ambición desmedida que recuerda su nombre. La historia lo condenó y lo glorificó al mismo tiempo. Al morir, Napoleón dijo: «Francia, el ejército, Joséphine». Sus últimas palabras fueron un reflejo de su vida patria, poder y amor perdido. El hombre se extinguió, pero el mito se volvió eterno. Porque Napoleón no fue solo un emperador, fue la encarnación de la grandeza y la tragedia humanas. Un meteoro que iluminó Europa con su resplandor antes de desvanecerse en la oscuridad. Napoleón Bonaparte, el hombre que conquistó coronas y ejércitos, pero que nunca pudo conquistar su propio destino.